Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta preciosa mañana. Qué bueno saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Me alegra mucho poder compartir con ustedes en esta hermosa oportunidad que el Señor nos da. Quiero invitarles a que pensemos, a que meditemos unos minutos en la palabra del Señor. Hoy es día misionero. Hoy es día misionero y quiero invitarles a que pensemos en la palabra de Dios, que tomemos como referencia en esta mañana a un hombre de la palabra de Dios, un hombre que conoció al Señor también al igual que nosotros, pero quiero invitarles a pensar en algo muy importante y es que hemos sido llamados a ser discípulos, discípulos fieles de Jesús. Vamos a hablar un poco de este tema en esta mañana y estaremos tocando algunos aspectos de la vida de un hombre como es el apóstol Pablo, llamados a ser discípulos fieles de Jesús. Muy bien, para ello quiero invitarles a que leamos un versículo de la palabra del Señor y para eso quiero que miremos lo que dice el apóstol Pablo en su primer carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6 y el versículo 10. Dice el verso 6: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esa parte del texto. Y luego el verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Muy bien, vamos entonces a hablar en esta oportunidad de un discípulo fiel. Debemos ser discípulos fieles. Para ello vamos a tomar como referencia a un hombre como el apóstol Pablo. Muy bien, quiero invitarle a que pensemos o que reflexionemos frente a la vida de este hombre. Y es que cuando se piensa en uno de los principales precursores del cristianismo, cuando se piensa en la iglesia del primer siglo, sin lugar a dudas, debe venir a nuestra mente efectivamente el apóstol Pablo, porque su vida fue un ejemplo de lo que el poder de Dios es capaz de hacer en un ser humano que se rinde a él. La vida del apóstol Pablo se convirtió o se convierte para nosotros en un gran ejemplo a seguir, en un gran ejemplo de vida transformada por el poder de Dios, de vida transformada por el poder del Espíritu Santo, de vida transformada por el poder del Evangelio. Es que las huellas del apóstol Pablo no solo muestran su pasión y amor por Cristo, sino la vida del apóstol Pablo nos muestra la transformación completa que un ser humano puede recibir a través o experimentar a través de la transformación del poder del Espíritu Santo. Si nosotros miramos la vida de Pablo, Pablo antes era llamado Saulo de Tarso, a quien más adelante Dios le cambiaría su nombre por Pablo. Permítame decirle que si tratamos de describir un poco la vida de este hombre, vamos a descubrir que Pablo era un hebreo fanático. Pablo no era cualquier personaje, era un hebreo fanático. Además de eso, se cree que fue descendiente o era descendiente de la tribu de Benjamín, una de las tribus más importantes de Israel. Se cree que era descendiente de la tribu de Benjamín. El haberse, y quiero que analicemos un poco esto, el haberse criado en Tarso le permitió a este hombre Saulo mantenerse en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo, pues esta ciudad de Tarso era una ciudad fuerte en cuanto a la preparación académica. Así que estamos hablando o vamos a hablar en esta mañana no de cualquier personaje, no era un hombre cualquiera, no, Saulo, antes de ser un apóstol del Señor, era un hombre respetuoso de su religión, un hombre respetuoso de su fe, era un hombre aferrado a su religión, un hombre fanático.
Saulo no era cualquier personaje. Además, reitero, el haber sido criado en una ciudad como Tarso, es haber sido levantado en una ciudad que académicamente en su época era realmente fuerte. Era una de las más fuertes en cuanto a la preparación académica. Entonces, Saulo contaba también con la ciudadanía romana. En la época de Saulo, tener la ciudadanía romana era un privilegio muy importante. Esa ciudadanía romana no la adquiría cualquiera. Para su tiempo, obtener la ciudadanía romana era una de las cosas más importantes. Según la cultura judía, de acuerdo a lo que dicen los registros históricos, Pablo debió aprender a leer las escrituras a una muy corta edad y a la vez contar con un amplio dominio de la lengua griega, o sea que era un hombre que no solo hablaba hebreo, sino tenía un dominio por la lengua griega. Le reitero, preparado, era un hombre preparado, fue un hombre preparado académicamente en una de las ciudades más poderosas de su época. Según la costumbre judía, se cree que Pablo provenía de una familia pudiente, de una familia adinerada, y aprendió el oficio de la fabricación de tiendas. Entonces, Pablo o Saulo, cuando antes de haberse convertido como lo registra la Biblia, Saulo sencillamente no era cualquier personaje. Saulo era un hombre reconocido de su época, vivió en una sociedad muy reconocida, era un hombre muy preparado, un hombre a quien oían, a quien la sociedad oía en su tiempo. La educación de Saulo fue muy amplia, fue bastante amplia y quiero darle estos datos biográficos de la vida de Saulo para que usted se dé cuenta a dónde quiero que lleguemos en esta oportunidad. Y permítame decirle que incluso la Biblia dice que fue formado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era uno de los rabinos más importantes de su época. Entonces, no solo tenía una estructura académica, sino que a los pies de Gamaliel, en cuanto al conocimiento de las escrituras, en cuanto al conocimiento de la ley, Saulo era un hombre bien letrado. Saulo no era cualquier personaje. En diversos versículos de la palabra de Dios, no solo nos afirma que era fariseo, sino que también era discípulo de los fariseos. O sea que Saulo tenía una importancia entre los hebreos. No era un personaje por ahí salido del común. No, no, era un hombre reconocido. Es más, en un inicio, Saulo era un verdadero devoto de la ley judía. Él respetaba la ley judía. Era un hombre que se hacía matar y está registrado bíblicamente que hasta mataba por hacer respetar la ley judía. Por lo tanto, cuando quiero que lleguemos a este punto que quiero mencionarles, es que es importante que nosotros comprendamos quién era Saulo para también poder comprender qué tan complejo era para él aceptar el Evangelio, qué tan complejo para él era aceptar este camino, que es el camino del nombre de Jesucristo. ¿Cómo se le hacía tan complejo? Es por eso, por ser un devoto de la ley judía, por ser un fariseo, por ser descendiente de la tribu de Benjamín, por haber sido levantado a los pies de instruido a los pies de Gamaliel, por haber sido levantado en una ciudad como Tarso, que académicamente era un portento de su época. Entonces, al oír hablar de Jesucristo, eso le molestaba en gran manera. Al oír hablar de Jesús, le molestaba así como las obras que realizaban quienes profesaban sus enseñanzas. Claro, él tenía una instrucción académica, él tenía una instrucción en cuanto a la ley, él creía que como judío tenía la razón. Y ahí es donde hay que revisar de que hay mucha gente que rechaza el Evangelio, no es tanto porque tengan fobia o complicaciones con el Evangelio, no, es que son personas que han sido instruidos desde niños en unos conceptos religiosos, los cuales realmente pueden ser eliminados solo por la obra del Espíritu Santo, solo por la obra del Espíritu Santo.
que nosotros no podemos transformar la vida de nadie. Solo Dios puede transformar la vida de una persona así. Ahora, ¿qué hay que hacer? Predicarle el Evangelio. ¿Qué hay que hacer? Anunciarle el mensaje de la salvación. Así que por lo menos Saulo se convirtió en un aliado del Sanedrín. Vea, yo quiero que usted me oiga en algo y quiero hacerme entender en algo muy importante. El Sanedrín era la máxima autoridad o es la máxima autoridad en Israel. Un grupo de 70 hombres que son los que deciden realmente sobre los destinos de la nación, sobre los que son los que legislan. Ese Sanedrín es la máxima autoridad. Bueno, resulta que así sería de importante Saulo, que era un aliado del Sanedrín. Óigase bien, no era cualquier cosa, era un aliado de la máxima autoridad en Israel, defendiendo la ortodoxia judía. Es que Saulo era un ortodoxo en sus conceptos. Es por esa razón que inicia una cruel campaña de persecución contra aquellos que predicaban el mensaje de Cristo y que afirmaban que Cristo era el Mesías prometido de Dios. Entonces eso para Saulo, para un judío, eso era terrible. No podía aceptarlo, no podía de ninguna manera aceptar ese tipo de creencias, porque estaba aferrado a su concepto religioso, porque así le habían enseñado. Un día, cuando iba camino a Damasco, que le habían dado los del Sanedrín, le habían dado órdenes firmadas para que fuera y arrastrara y capturara y encarcelara y hasta matara a muchos de este camino, a muchos cristianos de este camino, como él había recibido esa orden, salió tranquilamente rumbo a Damasco, este Saulo de Tarso, pero en ese camino, yendo por ese camino, se encuentra una luz muy brillante. Algunos historiadores consideran que posiblemente él tuvo una caída de una cabalgadura, sin embargo la Biblia no registra eso. Lo que sí dice la Biblia, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que él cayó al suelo. Bueno, y para caer al suelo no necesita estar en una cabalgadura, usted puede ir caminando y se cayó, ¿cierto? Pero lo que sí registra la Biblia es que él cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mire la respuesta de Saulo para que usted y yo nos demos cuenta que Saulo tenía conocimiento de las Escrituras, pero tenía un concepto equivocado. ¿Cuál es la respuesta de Saulo? ¿Quién eres, Señor? Eso quiere decir que Saulo sí había oído hablar del Señor, aunque no le habían predicado el Evangelio seguramente, pero era un hombre que conocía las Escrituras. Y cuando oyó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús. Oiga bien, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esas fueron las palabras que oyó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Claro, él estaba persiguiendo a los cristianos que creían en Jesús, pero por lo mismo y tanto se constituyó o se constituía en un perseguidor de Jesús, porque estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Y entonces Saulo lo que dice es: ¿qué quieres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí viene el asunto. Mire que Saulo tenía un concepto definido acerca de Jesús. Saulo sí conocía de las Escrituras. Saulo sí había oído hablar de un llamamiento. Seguramente conocía algunas experiencias de hombres de la ley que habían tenido ese llamamiento en las Escrituras. Y él lo que tiene que decir es: ¿qué quieres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que le llevaron por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Eso que acabo de mencionar se encuentra en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el verso 9. Luego de este encuentro,
Luego de esa experiencia de Saulo en el camino y de quedar ciego durante algún tiempo, el apóstol Pablo recibió la visita inesperada de un hombre llamado Ananías, porque quiero que usted se fije en algo interesante. En lo que quiero que usted se fije en esta mañana es que Dios, así como estaba trabajando con Saulo, también estaba trabajando por otro lado con Ananías. También estaba haciendo un trabajo por otro lado con el pastor que había más cerca a Saulo en esa época. Y mire que mientras Dios obró allá y tenía a Saulo confinado en una casa, en un lugar específico, Dios también le hizo una visita a Ananías. El Señor le había hablado mostrándole que Saulo, ahora Pablo, sería un instrumento escogido para padecer por Cristo y llevar el Evangelio a muchas partes del mundo. Por orden de Dios, entonces Ananías va, lo visita, coloca sus manos sobre los ojos de Pablo y en ese momento caen escamas de ellos. Luego de eso es bautizado y de esta manera es como se lleva a cabo su conversión total al cristianismo. Mire usted que el Señor lo deja ciego y cuando abre los ojos lo primero que ve es a un hombre que anunciaba a Cristo. Y cuando este hombre ora por él, se caen las escamas, esas escamas de sus ojos, y Saulo recupera la visión. Entonces lo que se encuentra es que uno de los que él perseguía ahora es quien ora por él, ahora es quien le dice lo que él tiene que hacer. Además de eso, más adelante, encontrándose la iglesia del Señor Jesucristo en un tiempo de oración y ayuno, porque ya habían pasado hasta algunos años, dice la Biblia que Saulo aún, yo quiero que usted me escuche algo. Usted joven, usted hermano que quiere servir al Señor, usted que desea servir al Señor, mire que a mí me llama la atención una cosa. Saulo, después de esta conversión, hay gente que cree, no, Saulo se levantó de ahí y salió y se fue a predicar y viajes misioneros. No, no, no. ¿Sabe qué hizo Saulo? Saulo, aparte de oír a Ananías, dice la Biblia que durante 15 años, oiga bien, durante 15 años estuvo sujeto a las órdenes de hombres como Pedro, y Jacobo, que eran como los líderes visibles de esa época. Saulo estuvo sujeto a ellos aproximadamente 15 años. Y Pedro y Jacobo, especialmente Pedro, no era un hombre preparado. Si comparamos la vida de Pedro con la vida de Pablo, hablando desde lo humano, Pedro era simplemente un pescador que había dejado sus redes. Saulo, con todas las características que le mencioné ahora de lo que fue su preparación académica y de la familia de donde provenía, hombre, humanamente hablando, Saulo tenía una posición superior a la de los demás, pero aún así, Saulo reconoció la autoridad. Estos son hombres de Dios. Porque aquí cuando uno quiere servir al Señor, la fidelidad a Dios y el respeto por las autoridades es fundamental. Cuando uno quiere servir al Señor, el respeto por la autoridad. Mire que Saulo hubiera podido decir, no, es que yo soy esto, yo soy aquello, tengo estos títulos, yo sé hablar varios idiomas, yo soy de una familia, no sé qué. No, no, no. Él reconocía que más que la capacidad humana estaba el poder, la unción de Dios sobre los hombres, el llamamiento, ese llamamiento que Dios les había hecho a estos hombres y los reconocía como una autoridad dentro de la iglesia. Pero mire que una vez encontrándose la iglesia del Señor, les mencionaba, estando la iglesia en oración y en ayuno, la voz del Espíritu Santo vino indicando lo siguiente. ¿Sabe qué habló el Espíritu Santo en esa reunión? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Oh, aleluya. Mire usted que la fidelidad de un hombre fue llamado por Dios, escuchó a Ananías y se mantuvo sujeto a sus líderes de su época y a los 15 años aproximadamente, entonces la voz del Espíritu Santo, hablando a la iglesia que estaba en oración y ayuno, apartadme, escucharon la voz del Espíritu Santo que les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Es en ese momento
cuando obedientemente les fueron impuestas las manos a Bernabé y a Saulo, y el Señor dio el aval para el inicio de la obra del ministerio en Bernabé y también en Pablo, quienes salieron a su primer viaje misionero. Según cuenta la historia bíblica también, Pablo no contaba con un físico atrayente. El apóstol Pablo dice algunos apartes de la historia también que sus adversarios solían indicarle que su presencia era poca cosa y su palabra despreciable. Él mismo, en diferentes episodios de la palabra, explica sobre su pequeña estatura y su débil salud, tanto que en algún momento dice, tengo un aguijón en mi carne. 3 veces he pedido a Dios que sea quitado de mí y dice, pero lo que he encontrado es, bástate mi gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire usted que luego de todo esto hay una actitud misionera. Hay una actitud misionera en Pablo. Y es ahí donde yo quisiera que comprendiéramos. Bendito sea Dios por toda esa obra tan extraordinaria que Pablo vivió. Bendito sea Dios por ese llamamiento, bendito sea Dios por su preparación, bendito sea Dios por todo esto. Pero Pablo combina su extraordinaria visión misionera con una actitud, y ahí es donde yo quiero que lleguemos, la actitud de fidelidad a Dios, la actitud misionera. ¿Cuál es la actitud de un misionero? ¿Cuál es la actitud de un hombre o una mujer que predican el Evangelio? Les insisto, misionero no es solo aquel que va a otro país. Acabo de hablarles del llamamiento de Pablo o Saulo, de su experiencia, pero si nos pusiéramos a contar las experiencias de cómo hemos llegado nosotros al Señor, cada uno tenemos un testimonio, cada uno tenemos una historia y hasta ahí estaríamos en el nivel de Pablo porque cada uno fuimos llamados de una forma diferente. Pero aquí en adelante es donde quiero que revisemos nuestra actitud. Realmente, ¿cuál es nuestra actitud frente a lo que realmente somos? Discípulos, si realmente somos discípulos fieles. Entonces, permítame decirle, hay un versículo o unos textos de la Biblia que están en la primera carta a los Corintios capítulo 9, para que miremos desde el versículo 19 en adelante. Primer carta a los Corintios capítulo 9 desde el verso 19. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, dice, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, lo que quiero que miremos en primer lugar es que entre las actitudes que tuvo Pablo, una de ellas fue la identificación en la forma de vida. Primeramente, notamos su capacidad para identificarse con toda clase de personas sin sacrificar su lealtad hacia el Señor y tampoco sin ceder respecto a ningún principio fundamental. Préstele muy buena atención a eso. Identificarse, tener la capacidad de identificarse con toda clase de personas. Notemos que Pablo comienza declarando la firme independencia y libertad que tenía en Cristo. Por eso dice, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, él comienza declarando esa firme independencia y libertad que tenía en Cristo, pero aún así se esclavizó voluntariamente a todos para poder ganar a tantos como fuera posible. ¡Qué expresión de amor hacia sus semejantes por amor a Cristo! Mire usted que Pablo cuando estaba con los judíos se hacía judío. Por ejemplo,
La circuncisión de Timoteo, si usted lee Hechos capítulo 16, el verso 13, esa circuncisión que hizo que le hicieran a Timoteo ilustra esa disposición de Pablo para hacerse igual a los judíos. Cuando Pablo llegó a Listra, en el transcurso de su segundo viaje misionero, quiso que el joven Timoteo le acompañara como ayudante. Pero la mamá de Timoteo, la madre de Timoteo, era una mujer judía, sí, pero su padre era griego. O sea que Timoteo era hijo de una mujer judía y de un hombre, de un padre griego. Así que el apóstol lo que hizo fue circuncidar a Timoteo, lo que hizo fue hacerle circuncidar para no molestar a los judíos. Es que hermanos, hay cosas que ni nos quitan ni nos ponen. Hay cosas que nosotros debemos entender, hay prácticas, hay situaciones. Pablo sabía que circuncidándose no iba a perder nada, que si circuncidaba a Timoteo no iba a perder nada, pero si no lo circuncidaba, no iba a poder ir con él a su viaje misionero entre los judíos. Entonces, por esa razón, Pablo decide circuncidar a Timoteo. Alguien podría ver en la actitud de Pablo un comportamiento contradictorio. Cualquiera puede decir, pero es que él se está contradiciendo, ya que unos meses antes había tenido una fuerte discusión con algunos judíos que querían obligar a los cristianos de origen gentil a circuncidarse si querían ser salvos. Eso lo registra Hechos capítulo 15, donde habla del concilio de Jerusalén. Entonces, cualquiera puede decir, ¿cómo unos días antes está diciendo y discutiendo que no había que circuncidarse, pero resulta que ahora, ¿por qué entonces manda a circuncidar a Timoteo? La razón de esa circuncisión no tenía nada que ver con su salvación. Pablo no mandó a que Timoteo se circuncidara para que él pudiera ser salvo. No, Pablo tenía claro que la salvación es por gracia y por la obra de Cristo. Eso lo tenía claro el apóstol Pablo. Porque el tema de debate de los judíos o con los judíos era que para ser salvos tenían que circuncidarse, pero eso Pablo lo tenía claro. No olvidemos que Timoteo habría de acompañar en muchas ocasiones al apóstol en sus visitas a las sinagogas. Y el hecho de que fuera circuncidado, eso le abriría muchas puertas. Si Timoteo no se hubiera circuncidado, no hubiera podido acompañarle en sus viajes misioneros, no había podido entrar a las sinagogas porque no era considerado apto por los judíos. Pero sencillamente el apóstol quería tener libertad para entrar a las sinagogas, para hablar con los judíos y por eso le pide que se circuncide o le ordena que se circuncide. Por otro lado, no comprometía ningún principio, puesto que su madre era judía. No comprometía ningún principio. Yo recuerdo que una vez una hermana falleció y toda su familia era católica. Y yo fui y los acompañé a la misa y todo lo demás y los hijos querían que le hicieran misa. Yo no hay problema. Y yo fui y los acompañé, estuve hasta con ellos, allá me senté en una de las bancas allá del templo católico, allá me senté, hasta eché limosna y todo lo demás, porque yo no pierdo nada con eso. Yo no perdía nada con eso, pero ¿sabe qué ganamos con eso? Ganamos muchas familias, porque al otro día, después de ese entierro, comencé a recibir llamadas: pastor, venga, yo soy hijo de la señora que murió, yo soy hija de fulana de tal, hijo de fulana de tal, y pastor, ayúdenos, aconséjenos, mire que nos sorprendió que usted se metió allá, usted no puso problema, no opuso resistencia. A veces nos ponemos a pelear con la gente, hermano, porque es que era cristiana. Vea, hermano, una misa, un rezo no le hace nada a un muerto, ni para bien ni para mal. Ustedes y yo lo sabemos, porque si ese hombre o esa mujer vivió piadosamente para Dios como debía vivir y obedeció al Evangelio, no importa, así lo entierren de cabeza, hermano. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? A veces perdemos mucha gente, perdemos la oportunidad de ganar a muchos porque nos volvemos hasta religiosos y arrogantes y todo lo demás. Pero un discípulo fiel, ¿saben qué piensa? En ganar a otros. En eso piensa un discípulo fiel. Entonces, ¿yo qué hice? Yo estaba pensando no en el muerto, ya la hermana murió, ya terminó y ella terminó su carrera tranquila. A ella la hubieran podido pasear por muchas calles, le hubieran podido hacer de todo, pero no pasaba nada. Nada podían hacerle porque ella en vida decidió seguir al Señor. Ya lo demás es cuestión de costumbres de la gente y eso es respetable. Pero ¿qué hicimos? Ganamos a muchos.
Ganamos a muchos con haber estado ahí presentes sin decir una sola palabra, pero estar ahí es más, hasta limosna echamos cuando pasaron, saqué 2.000 pesos y echamos limosna. Ahí en la canastica esa en la que estaban recogiendo la limosna y todo el mundo aterrado, hasta gente inconversa y hasta los mismos hermanos de la iglesia aterrados que el pastor entró y se sentó allá y estuvo en la misa y todo lo demás. ¿Qué perdí? No perdí nada, pero de ahí bauticé varios hijos de esa hermana. Bauticé varias familias, amigos de esa hermana. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que buscar la forma de ganar a otros. No te estoy diciendo que te vayas a misa cada 8 días. No te estoy diciendo que te metas a una, ¿cómo llaman eso? Cada vez que haya eso de las 9 noches que llaman, un novenario, que te metas allá, no, porque hay que ganarlos. No, no te estoy diciendo eso, pero sí te estoy diciendo que hay cosas que no comprometen tus principios. Eso hizo Pablo. No comprometía en nada sus principios, no comprometía en nada su fidelidad al Señor. Circuncídese con tal de que la gente no te critique, con tal de que la gente no diga nada, pues circuncídese. Hay madres, por ejemplo, hay madres que dicen, no, desde que ese hijo mío se metió al evangelio, ya el día de la madre ni me lo celebra, ya no me llama, ya no me da ni un regalo, se olvidó que tiene mamá, el evangelio lo hizo olvidar. Hermano, si eso hace feliz a su mamá, vaya y pase con ella y dele un regalo y llámela y felicítela y de todo, pero eso no le quita ni le pone a su salvación. No entremos en un conflicto innecesario. Sencillamente pensemos en que mientras más cerca tengamos a esas personas, mejores discípulos seremos y mejores oportunidades tendremos de evangelizarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Pablo no comprometía ningún principio, puesto que su madre, o sea, la madre de Timoteo era judía. Por eso no comprometía ningún principio. Así que Pablo amaba a los judíos y se identificó todo cuanto pudo con ellos. Con lo que más pudo se identificó. Nunca llegó a cortar lazos con el judaísmo. No comenzó, yo me acuerdo, hermanos, una vez una hermana se echó de enemigo de una familia, porque claro, cuando ellos eran inconversos, usted sabe que el inconverso tiene que el compadre, que la comadre, que el ahijado, y bueno, una cantidad de cosas que la religión les ha enseñado a hacer así. Resulta que los hermanos, pues eran inconversos obviamente, pero se convirtieron al Señor y a los días de haberse convertido se encontraron con el compadre. Entonces, el dicho compadre los saludó, oh, compadre, hola, comadre, ¿cómo está? Y ellos dijeron, ve, amigo, hágame un favor. Yo ahora soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, soy una cristiana. Así que a mí no me diga más compadre ni comadre, que eso es catolicismo, eso no sé qué, eso es religión. Y el hombre se lo echaron de enemigo, porque dijo, no, una amistad tan bonita que teníamos con la comadre y con el compadre, y resulta que se metieron al evangelio y ahora son nuestros enemigos, ahora no quieren ni vernos. Y eso que es mi ahijado y eso que es mi comadre y mi compadre y no sé qué. O sea que el evangelio termina a veces distanciándonos de la gente. No, hermanos, un discípulo fiel tienes que acercarse a la gente para que conozcan el Cristo que predicamos, para que conozcan el evangelio que tenemos para predicarles. Entonces, no nos volvamos arrogantes frente a la predicación del evangelio. Si usted conoce algo de Dios, dele gracias a Dios, pero no se vuelva arrogante con el que no lo conoce, porque si usted se vuelve arrogante con el que no conoce el evangelio, entonces ¿cómo lo vas a ganar? Así que necesitamos ser un discípulo fieles. ¿Para qué? Para que nos identifiquemos con Cristo, para que nos identifiquemos o demos a conocer la identidad de Cristo. Demos a conocer la identidad de Cristo en la gente que no lo conoce, en la gente que no sabe acerca de él. Así que Pablo amaba a los judíos, se identificó con ellos. Mire que cuando Pablo predicaba en las sinagogas, los llamaba a los judíos hermanos, hijos de Abraham, y se identificaba con sus costumbres. Cuando estaba en Jerusalén iba al templo. Incluso si usted lee Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21, versículo 26, incluso el apóstol Pablo llegó a presentar ofrendas allí al templo. Llegó a presentar ofrendas con los judíos. Pero por otro lado, cuando estaba con los gentiles, se adaptaba a ellos sin observar las costumbres judías.
O sea que cuando estaba con los judíos, aprovechaba para ganar a judíos. Y cuando estaba con los gentiles, aprovechaba para ser como ellos y ganarse a muchos gentiles. Y seguramente es aquí donde Pablo tuvo que hacer el mayor esfuerzo por adaptarse, porque él era judío y había sido levantado en una estructura judía, pero es que ahora había conocido el mensaje de Cristo. Yo creo que nosotros tenemos que vencer la religiosidad. Nosotros tenemos que vencer a veces esa religión que nos sembraron desde niños, esa religión que nos sembraron, esos conceptos religiosos que nos sembraron desde niños. Es una lucha. El apóstol Pablo yo creo que ahí sufrió más, porque aquel que había sido hebreo de hebreos y fariseo estricto y fanático había sufrido una revolución espiritual. Ojo, permítame decirle, eso es lo que necesitamos. Necesitamos en nosotros una revolución espiritual bien grande, hermano. Necesitamos una revolución espiritual ahí muy adentro, muy dentro nuestro. Necesitamos una revolución del Espíritu Santo para comprender que no es nuestra religión, que no es nuestra religión. Necesitamos comprender definitivamente que es el poder de Dios el que nos guía hacia la verdad y nos ayuda para guiar a otros. Ese que había sido hebreo de hebreos y fariseo estricto, había sufrido esa experiencia extraordinaria del Espíritu Santo y era un hombre completamente libre de la ley. Era un hombre que había sido completamente libre, que podía identificarse por amor. Oiga bien, se había identificado y se identificaba por amor con las personas más diversas. Para él no había judío. Mire que Pablo no miraba si era judío o era gentil. ¿Sabe qué miraba Pablo? Un alma para salvar. Pablo no miraba si pertenecía a una religión, Pablo no miraba si pertenecía a una iglesia, Pablo no miraba si pertenecía a un concepto, a un grupo, no, él no miraba eso. ¿Sabe qué miraba Pablo? En toda la gente, fuese como fuese, pueblo al que perteneciera, como fuera, siempre veía una persona como un alma necesitada de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que un ejemplo más moderno de este principio lo podemos encontrar en este hombre que nos muestra la palabra del Señor? Ese es un ejemplo claro, es un ejemplo extraordinario de un hombre que amaba más que cualquier cosa, amaba a Cristo, pero amaba las almas. Un discípulo fiel. No se fija si este es de tal creencia o de tal otra, si este es fácil de hablarle o no. No, él se preocupaba por las almas. Nosotros no podemos estar mirando si este es de tal iglesia, si es de aquella, si pertenece a esto o aquello. No, nosotros tenemos que mirar en cada persona, así sea, así sea de cualquier rango, así sea de cualquier posición en la religión donde se encuentre, hay que seguirlo viendo como un alma que necesita ser salva. Un discípulo fiel, mira eso, es un alma que necesita ser salva. En segundo lugar, y ya como parte final de este sermón, quiero decirle que un discípulo fiel se identifica en la comunicación del mensaje. Y estamos hablando del apóstol Pablo, y la predicación era el principal medio de comunicación del mensaje que Pablo utilizaba. Y siempre se expresaba adaptándose a su auditorio, tanto en el lenguaje que usaba como en los conceptos que expresaba. El apóstol Pablo con su mensaje no confundía a la gente con cuestiones secundarias, sino que él más bien predicaba con claridad y con pertenencia. Tenía sentido de pertenencia por su mensaje. Hablaba con claridad, pero hablaba también con propiedad. Era un hombre que sabía lo que creía. Era un hombre que estaba seguro de lo que creía. No era cualquier clase de predicador. Hablaba con claridad. A veces nosotros creemos que el mensaje tiene que ir acompañado de mucha elocuencia, pero permítame decirle, el mensaje de Dios es sencillo. El mensaje del Evangelio es sencillo. El mensaje del Evangelio no hay que predicarlo por allá con tanta palabrería. El mensaje del Evangelio hay que anunciarlo de manera sencilla. Y mire
que esto lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se esforzaba en entender la mente de su auditorio y les hablaba de tal manera que le pudieran comprender. Así que el apóstol Pablo no era un predicador monolítico, no era monolítico, que nunca variaba su sermón. No tenía un sermón frío como un ordenador, sino que él estaba lleno de compasión y amor en su corazón. Y cuando le hablo, le digo que no era un predicador monolítico, es que no hablaba de la misma forma con todos. No, es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, le quiero mostrar un ejemplo que muestra la Biblia. Un hombre, la Biblia nos habla de un hombre llamado Elimás, que Pablo habló con él, y eso se encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 en el versículo 10. ¿Quién era Elimás? Era un mago. Este mago le impedía al procónsul Sergio Paulo escuchar la palabra de Dios en Chipre. Elimás era un mago y le impedía al apóstol Pablo predicarle a Sergio Paulo la palabra del Señor. Le impedía, pero Pablo le habló directo y fuerte. ¿Y sabe qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Ahora no quiere decir que a todos hay que tratarlos así. No, es que Pablo, lleno del Espíritu Santo, le habló con la autoridad y él trató de esa manera a ese mago que estaba interrumpiendo que Sergio Paulo recibiera la palabra. Y note una cosa, cuando Pablo reprende a Elimás, Sergio Paulo inmediatamente comprende el Evangelio y ve la obra de Dios después de lo que le pasa a Elimás. Y mire usted que ve Sergio Paulo la obra de Dios y tremendo, el hombre se convierte, el hombre Sergio Paulo llega al conocimiento de la palabra de Dios al ver los resultados de lo que acababa de ocurrir. Yo lo invito a que se lea Hechos capítulo 13 y ahí va a encontrar en el verso 10 y en adelante todo lo que pasó ese día con ese hombre. Lo que quiere decir que este gran apóstol llamado Pablo sencillamente hablaba en el momento que tenía que hablar y bajo la dirección del Espíritu Santo. Mire que cuando Pablo predicaba en las sinagogas judías, hablaba como un rabino. No hablaba como cualquier cosa, usaba las escrituras con absoluta propiedad, con absoluta soltura y con una profundidad inmensa. Mire usted que ante un grupo de filósofos en Atenas les presentó el Evangelio respondiendo a sus necesidades intelectuales y citando a poetas griegos que ellos conocían perfectamente. Mire que les predicó a unos filósofos en Atenas y les habló desde la altura de esos hombres. Les habló con altura de acuerdo a sus necesidades intelectuales y citó a algunos poetas. Permítame decirle, nosotros no solamente necesitamos conocer acerca de Biblia, un discípulo fiel debe leer. Debe ser un buen lector no solo de las escrituras, debe tener conocimiento de muchas cosas, debe tener conocimiento de diferentes aspectos, no para desviarse, no para torcerse, sino más bien para que pueda reforzar en algún momento la predicación del Evangelio y que pueda decir, sí, yo conozco sobre ese tema, yo he oído, he hablado, he escudriñado, he estudiado sobre eso y que usted pueda tener eso claro. En otras palabras, nosotros aún tenemos que aprender a hacer apologética a lo que predicamos y nosotros necesitamos comprender un discípulo fiel, una persona que quiere ganar a otros, debe tener conocimiento diverso de muchas cosas. Usted necesita leer, no solo la Biblia, leer muchos libros. Vuelvo y le digo, no para terminar enredado, sino para darse cuenta que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que las escrituras, mire que Saulo con todo el conocimiento que tenía de filosofía y a los pies de Gamaliel y todo lo que había aprendido, pero siempre puso por encima el evangelio, siempre puso la palabra de Dios por encima. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Todo esto lo he estimado como pérdida, lo tengo por basura a fin de ganar
a Cristo, lo que quiere decir que él comprendió que por encima de cualquier concepto filosófico y conocimiento que él tuviera, estaba la escritura y estaba la obra del Espíritu Santo en él. Entonces, Pablo le predicó a estos filósofos, le predicó a estos hombres de acuerdo a sus necesidades intelectuales, pero también podía adaptarse y predicar ante un grupo de paganos ignorantes como los encontró en su primer viaje a Listra. Ustedes se encuentran en Hechos capítulo 14, desde el verso 14, que después de un milagro que el Señor hizo a través de Pablo y otro apóstol más, entonces la gente se abalanzó sobre ellos y les traían ofrendas y los adoraban como dioses y todo lo demás. Y él, no, 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 esto no es así, no es para nosotros la gloria, no es para que nos rindan culto, porque ellos decían, hay dioses entre nosotros y los consideraban dioses, pero aún así también le pudo predicar a ese grupo de personas ignorantes que pensaban que podían rendirle culto era a un hombre. Pues permítame decirle, nosotros necesitamos identificarnos en la comunicación del mensaje. Usted debe saber cómo comunica el mensaje. Usted y yo debemos saber cómo damos a conocer este mensaje y no solamente identificarnos con la forma de vida, no solamente hacernos a todos de todo, sino necesitamos realmente comunicar un mensaje claro. Ojalá que usted pueda hablarle a la gente claramente acerca de este bendito mensaje, darlo a conocer con claridad y que el mundo comprenda, que los que usted evangeliza comprendan que este mensaje es extraordinario. Así que mis hermanos, seamos discípulos fieles, identifiquémonos con la comunicación del mensaje, pero también identifiquémonos con la forma de vida que solo Cristo sabe dar. Vamos a hacer una oración y le decimos al Señor que nos permita ser verdaderos discípulos, que en fidelidad demos a conocer su mensaje, pero que a la vez también tengamos una forma de vida de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por concedernos la bendición de oír tu palabra, por concedernos, Señor, el privilegio de recibir, Señor, este glorioso mensaje. Permite, Señor, que seamos verdaderos discípulos, fieles a tu palabra, Señor, que seamos hombres y mujeres, que caminemos conforme al propósito tuyo, que hagamos honor al llamamiento que tú nos has hecho y que nos identifiquemos con esta forma de vida para dar a conocer este glorioso mensaje, pero a la vez también nos identifiquemos con la comunicación de este gran mensaje, Señor, que podamos ser verdaderos discípulos, que te sirvamos, Señor, conforme al deseo tuyo, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Así que mis estimados hermanos, recordemos que Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Definitivamente esto depende de Dios y de más nadie. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que te dé un hermoso día. Un abrazo para todos, saludos a sus familias en el nombre de Jesús. Sigamos honrando el nombre del Señor Jesucristo. Dios les guarde a todos.